Buenas noches, amadas hermanas, amados hermanos. Es un honor poder estar con ustedes un día más de enseñanza, un martes más conectados a través de esta plataforma y poder compartir con cada uno de ustedes esa palabra que Dios pone en nosotros para poderla compartir y que llegue a su corazón como ese bálsamo, como esa fortaleza que nosotros cada día de nuestras vidas necesitamos recibir de parte del Padre para que nuestro día sea cada día un día victorioso para la gloria de nuestro Señor. Amén. Nosotros sabemos de que cada vez que recibimos enseñanza nos hacemos más sabios, dice la palabra. Cuanto más conocemos del Señor, cuanto más recibimos del Señor, cuanto más buscamos y escudriñamos su palabra, más sabios nos volvemos. Esto no se trata de soberbia, de altivez, de orgullo, de vanagloria, no. Las escrituras dicen que el temor a Jehová, es el principio de la sabiduría. Y cuando hablamos de temor, hablamos de una honra máxima al Señor. Y una forma de honrar al Señor es escudriñando su palabra, llenándonos del conocimiento de Él, para que nosotros todo lo que recibimos de parte del Padre lo pongamos por obra. Amén. No solo tiene que quedar de conocimiento, sino que lo tenemos que poner por obra para ver eso grandioso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dicho esto, empezamos con nuestra enseñanza. Vamos a hablar acerca de un personaje muy conocido en la palabra del Señor, un personaje que hizo prodigios de la mano del Señor, un personaje que fue alguien muy importante que Dios usó para traer libertad a su pueblo. ¿Ok? Ay, hermana Ceci, pero la mayoría de los siervos de Dios ha hecho eso. Sí, la mayoría de los siervos de Dios trabajó en función al pueblo de Dios y demostrar a través de ese trabajo para el pueblo de Dios, ver eso, ese poderío que el Señor tenía y cómo Él se manifestaba a través de sus siervos. Amén. Este siervo, les cuento que este siervo tenía un suegro. Y no era cualquier suegro, era un suegro muy especial el que tenía. ¿Amén? Él tenía una persona muy importante en su vida. Y ahora vamos a ver la importancia de las personas que Dios pone a nuestro alrededor. ¿Amén? Vamos a conocer a este suegro. Siempre se habla de las suegras, de las mujeres, de las hermanas. Se habla siempre en femenino hemos estado hablando, ¿no? Pero esta vez vamos a ver la importancia de tener a alguien que Dios pone en nuestras vidas para que nosotros podamos potenciar, aprender y también recibir mensaje de parte de nuestro Señor. Y estamos hablando vamos a hablar en esta oportunidad del suegro de Moisés. ¿Ustedes conocían, saben cómo se llama el suegro de Moisés? ¿Han escuchado hablar del suegro de Moisés? Dicen que el suegro de Moisés, dice las escrituras, que se llamaba Yetro. Y Yetro no era un hombre común y corriente. Ahora, ¿por qué les digo que no era un hombre común y corriente? Porque Yetro había sido escogido por el Señor para ser sacerdote de una ciudad. O sea, era un hombre que conocía de Dios. Amén. Era un hombre que conocía de Dios. Y este suegro fue una figura muy importante en la vida de Moisés. Y yo les voy a contar la historia y vamos a aprender lo que hoy, y vamos a recibir lo que hoy Dios tiene para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Éxodo 18. Ahí nos narra la historia, la palabra del Señor. Éxodo 18, del 1 en adelante. ¿Ok? Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Padre amado, rogamos a tu Santo Espíritu que sea esta noche, Señor, trayendo discernimiento, sabiduría y entendimiento en esta hora, Padre, para cada uno de nosotros, para poder comprender, Señor, tu palabra y ser oidores y hacedores de ella para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así, Yetro visita a Moisés, dice la palabra. Miren, ¿cuántos de ustedes les alegra cuando llegan los suegros a visitarlos? ¿A cuántos de ustedes les alegra cuando llegan los suegros?
No es necesario que digan nada, ya les vi las caritas a cada uno de ustedes. No es necesario. Ya les vi las caritas, así es que dejémoslo ahí y cambiemos de tema. Hablemos mejor del suegro de Moisés. Dice, Yetro visita a Moisés. Vamos a ver qué tan impactante fue esta visita, qué tan impactante fue esta visita del suegro de Moisés. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice la palabra. La palabra dice, Yetro, que era sacerdote de Midian. Lo primero que la palabra nos habla es de Yetro, ¿verdad? Nos dice que Yetro, y nos da una pequeña descripción de él. Yetro, que era sacerdote de Midian. Yetro era sacerdote de una ciudad. Yetro era un hombre que servía a Dios. Mira qué tal bendición tenía Moisés. Mira qué tal bendición tuvo Moisés. Yo les cuento algo. ¿Saben cómo él se hizo su suegro? Fue cuando ustedes se acuerdan que Moisés había matado a un egipcio y se fue al desierto a esconderse. Huyó de Egipto, dice, y se fue a esconder allá. Entonces dice que él, en ese tiempo en el que él estaba en el desierto, huyendo por temor a que el faraón lo había mandado a matar por ese acto que él había cometido, entonces dice que él huyó al desierto y él en el desierto, en esa soledad, en ese lugar frío, en ese lugar donde él estaba solo, dice que conoce ahí a las hijas de Yetro. 6 hijas de Yetro conoce ahí. Y dice que él se acerca a ellas a pedirles agua, para pedirles algo de beber y de comer. Entonces se ponen ahí como que comienza a conocerlas a ellas, dice, ¿verdad? Y dice que un día que ellas estaban ahí apacentando a sus ovejas, vienen unos hombres y las quieren atacar. Entonces dice que Moisés sale a defenderlas y las ayuda y las defiende. Entonces estas mujeres, dice que estas mujeres van y le cuentan a su papá que hubo un hombre muy valiente que las defendió y las cuidó, que esos hombres malos le hicieran algo. Entonces el padre lo invita a Moisés a su tribu, lo invita a Moisés y le permite quedarse a vivir ahí con ellos. Y Moisés trabajaba para su suegro, para Yetro trabajaba, dice, apacentando las ovejas, cuidando el rebaño. Y ahí es donde conoce a la hija de Yetro, Séfora, la cual se casa con él y tienen hijos. Amén. Y de ahí es cuando viene toda la historia. De ahí es cuando Dios lo llama a Moisés y le dice, tú vas a ser el que traiga libertad a mi pueblo, tú vas a sacar a los israelitas de Egipto y los vas a sacar hacia el lugar donde yo te mande. Entonces, en toda esa situación, en todas esas cosas que pasan, dice que Moisés manda en todo ese drama que hubo, esa historia que hubo, dice que después que se casó con Séfora, después que se casa con ella y tienen a su primer hijo, dice que Moisés cuando va a sacar a Egipto va con Séfora y va con su hijo y dice que él, después que salen de ahí de Egipto y todo, manda a su esposa con sus hijos a la casa de Yetro, los manda. ¿Amén? Los manda a la casa de Yetro. Y Moisés se queda en otro lugar. Dice que él se quedó en otro lugar. Entonces ahí es cuando Yetro lo va a visitar a Moisés, a ese lugar donde él se fue, dejando a su esposa y a sus hijos con su suegro. Entonces miren lo que sucede acá. Dice, Yetro, que era sacerdote de Medián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo de Israel y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. Miren lo que pasa acá. ¿Sabe por qué Yetro lo visita a Moisés? Porque porque Yetro se enteró de todo lo que Dios había hecho en la vida de Moisés y cómo lo había usado, los prodigios que había hecho, porque ustedes se acuerdan todo lo que sucedió cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Dice que él fue a visitarlo porque se enteró de todo lo que Dios había hecho. Yo te voy a decir algo. Tu vida,
tu vida, tu testimonio, tu vida cristiana, todo lo que pase a tu alrededor que concierne contigo y con Dios, todo lo que Dios haga en tu vida, todo lo que Dios, cómo te gusta, cómo te responde, todo eso que Dios haga va a causar admiración y va a atraer a muchos a que vengan a conocer a Dios. Bueno, no sé si ustedes me están entendiendo. Yo quiero que ustedes presten atención a esto. Tu vida cristiana, tu obediencia a Dios y todo lo que Dios haga en tu vida o todo lo que Dios haga a través de ti va a ser que cautive, que enganche, que atraiga la atención de todos los que están a tu alrededor. Amén. O sea, hermana Ceci, todo lo que Dios hace por mí, ¿lo tengo que contar? ¿Lo tengo que decir? Sí, lo tienes que contar, lo tienes que decir. Porque es la única forma donde todos conocerán lo que Dios es capaz de hacer. ¿Qué dice la palabra? Que el suegro de Moisés se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés. ¿De qué se enteró? De todo lo que había hecho con Moisés. Amén. Se enteró de todo. ¿Acaso dice algo le fue oculto? ¿Algo no le dijeron? ¿Algo no se enteró? No. Se enteró de todo lo que Dios había hecho con él. Y yo les cuento algo sin querer herir sus susceptibilidades. Nuestro grupo de oración es un grupo de oración, es un WhatsApp de oración donde debemos de contar todo lo que Dios hace en nosotros. Y ese grupo muchas veces para en silencio. Amén. Pedimos oración por muchas personas y está perfecto. Nosotros con todo el amor del mundo recibimos todas esas peticiones y oramos y clamamos aún por gente que no conocemos. Pero falta lo siguiente, que todos nos enteremos lo que Dios hizo en favor de esa persona o con esa persona. Amén. Eso está faltando. Que en otras palabras quiere decir que está faltando honra al Señor. Está faltando honra al Señor. Dice la palabra de Dios que Yetro se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo de Israel y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. O sea, se enteró de cosas grandiosas, cosas sorprendentes, cosas que salían del entendimiento del ser humano, porque no podían creer cómo el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel que había estado 400 años de esclavo, había podido salir de esa esclavitud de la mano de Moisés. Entonces mi pregunta es, ¿no basta tu testimonio? ¿No basta lo que Dios hace para que des a conocer las cosas grandiosas y maravillosas que Dios hace en tu vida? Hermana, estuve orando en 4 paredes, ok, no se los conté a ustedes que estaba orando, pero en 4 paredes estuve orando. Y mire, Dios me respondió. Me regaló esto, me regaló lo de allá, me hizo esto, respondió a esto, hizo con mis hijos, hizo con mi hermano, hizo con mi esposo, con mi amigo, conmigo misma. ¿Contamos esas cosas? ¿Cómo la gente se entera o cómo la gente sabe? Perdónenme un ratito. ¿Cómo la gente sabe cómo es tu Dios? ¿Cómo la gente sabe el poder que tiene tu Padre? ¿Cómo la gente puede conocer el Dios en el que tú crees? ¿Cómo? Si nosotros no glorificamos su nombre. Si hay mucha gente que no se entera lo que Dios puede hacer. Si hay mucha gente que no se entera de las cosas maravillosas y grandiosas, sorprendentes que Dios hace. Y no solo en una necesidad de salud o financiera, sino cuando te engríe, cuando te complace, cuando concede los deseos de tu corazón. Porque Dios es un Dios completo. No lo encasilles a Dios
creyendo que él solo responde problemas de salud, que solo él responde problemas económicos. No, hermanos. Dice Dios que al que se deleite en él les concede las peticiones de su corazón, los anhelos de tu corazón. Esos sueños, esos anhelos, Dios los concede. ¿Cómo la gente sabría que Dios puede hacer eso? Cuando nosotros damos testimonio de eso. Cuando nosotros decimos, Dios hizo esto por mí, lo glorifico y le doy gracias. Dice que Yetro se enteró de todo lo que Dios había hecho. Mira qué poderoso. Discúlpenme, por favor. Dice que Yetro se había enterado de todo esto. Y lo más sorprendente, dice que fue que Yetro se enteró que el Señor había sacado a Egipto, que había sacado, perdón, a Israel de Egipto. Miren lo que había, eso era lo que más les sorprendía. ¿Y sabe qué yo creo, no? Yo me pongo en su lugar de Yetro, y ¿sabe? Yo me imagino que lo llenaba de orgullo era que Dios había usado la vida de su yerno. Gloria a Dios. Había usado la vida de su yerno para sacar a Egipto, para sacar a Israel de Egipto. Mire qué tanto orgullo habrá sentido. Yo creo que él seguro fue a buscar a Moisés para decirle, oye, qué orgulloso me siento de lo que has hecho, de lo que Dios ha hecho a través de ti, de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te usó para que el poder de Dios sea manifiesto a todo el mundo. Cómo Dios te usó para ser de bendición para una nación, para sacar a esa nación de la esclavitud. ¿De qué también está hablando el Señor? De que no solo es la honra para Dios, sino también para las personas que tienen esa fe, esa convicción y son usados por el Señor. Eso es lo que se está perdiendo, hermanos. Esa honra que debemos de tener, no solo por Dios, sino también por los siervos, por los usados por el Señor. Estamos olvidando eso. ¿Por qué creen que Yetro fue a buscar a Moisés? Si Yetro pudo haber entrado en un cuarto de oración, porque era sacerdote, pudo haber entrado en un cuarto de oración y decirle, Señor, cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Señor, cuéntame, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo de allá? Y el Señor tranquilamente le pudo haber contado a su siervo cómo hizo las cosas. Pero no se trataba de eso. Se trataba que Dios quería darle un mensaje no solamente a Moisés, sino que quería darnos un mensaje hoy, que la honra no solamente tiene que ser para Dios cuando se trata de estas cosas que suceden, como somos usados para Dios. Amén. Dice, número 2, como Moisés había enviado a Séfora, su mujer, a la casa de Yetro, su suegro, este la tomó junto con sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón. Miren por qué se llamaba Gersón. Porque Moisés dijo, soy un extraño en una tierra extraña. Eso fue cuando él llegó a Medián, donde conoció a las hijas de Moisés, ¿verdad? Y por eso cuando tuvo su primer hijo le puso por nombre Garzón. Dice, soy un extraño en una tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Yo quiero acá rescatar algo muy importante. Dice que Moisés mandó a su esposa y a sus 2 hijos para con su padre, con su suegro, ¿verdad? Dice que Moisés los mandó con su suegro. Y dice que cuando su suegro fue a visitar a Moisés, dice que cuando su suegro fue a visitar a Moisés, dice que cogió a su hija, a Séfora, y a sus 2 nietos. Y dijo, vamos todos a visitar a Moisés, porque él entendía quizás que Moisés estaba extrañando a su esposa, a sus hijos, y los quiso llevar, ¿verdad? Y hay 2 cosas acá importantes. Una de ellas dice que menciona cómo se llamaban sus hijos, ¿verdad? Dice que uno se llamaba Gersón, porque Moisés dijo, soy un extraño en una tierra extraña. Y lo otro grandioso es que dice que le puso al otro Eliezer. Eliezer le puso al otro hijo. ¿Y qué significaba? El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del
Faraón, el Dios de mi padre. Óyeme bien algo. Cuando donde Moisés se crió, había sido con la hija del faraón, entre egipcios, ¿verdad? Pero el verdadero padre de Moisés era hebreo. Era un hombre que creía y amaba a Dios. Y este hombre le enseñó a Moisés que había un Dios que hacía cosas maravillosas. Y yo te voy a decir algo, lo que Dios hoy te quiere decir. Ese Dios en el que tú crees, en el que tú y yo creemos, es el Dios el que debemos de compartir a nuestros hijos, porque nuestros hijos nada más lo van a conocer de conocimiento, lo van a tener a Dios como como teoría, ¿ok? Lo van a tener a Dios como teoría con todas las cosas que tú le digas, pero va a llegar el momento en que tus hijos, al igual que Moisés, experimentarán el llamado, experimentarán el poder, experimentarán la gloria, la fortaleza y lo sobrenatural de Dios. Amén. Moisés dijo algo, el Dios de mi padre, el Dios de mi padre, dijo él. Ese Dios en el que su padre creía y que le enseñó a Moisés a creer. Amén. Todo lo que hoy, yo te voy a decir algo, todo lo que hoy tú estás enseñando a tus hijos, a tus nietos acerca de Dios, les va a servir en un momento cuando Dios los llame a ellos a desarrollar su propósito. ¿Ok? Yo quiero que entiendas algo. No te canses de hablarle a tus hijos de tu Dios. No te canses de hablarle a tus nietos de Dios. Porque en su momento van a desarrollar y van a conocer a ese Dios que tú y yo conocemos. Job dijo, de palabra había oído de ti, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven y te conozco. Porque llega un momento en que todo es teoría con Dios, todo es teoría, pero va a llegar un momento en que vas a poner en práctica y Dios se va a manifestar de tal manera en tu vida que vas a experimentar ese amor, ese cuidado, ese propósito, ese poder, esa unción que Dios tiene para tus hijos y toda tu descendencia. Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy no nos vamos a rendir de seguir hablando de Dios a nuestras generaciones? Este es el tiempo en que nuestra generación necesita oír más de Dios, necesita afianzar más sus pies en el Señor. Este es el tiempo en que los jóvenes, los niños, necesitan oír más de ese Dios en el que tú y yo creemos. Necesitan oírlos más. Ese tiempo es un tiempo donde todo se levanta en contra de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. ¿Qué le estamos enseñando a ellos? ¿Qué herramientas, qué armas espirituales le estamos dando para que ellos puedan luchar contra todo este mal que se levanta en contra de ellos? Mira lo que dice Moisés. Moisés dijo, el Dios de mi padre me ayudó. ¿Qué fue lo que dijo? Me ayudó. ¿Quién? El Dios de su padre. Amén. Fue ese Dios de su padre el que lo ayudó. Dice, y me libró de la espada del faraón. ¿De qué lo libró? Hay dos cosas que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Hay dos cosas. Lo libró. Te ayuda y te libra de la muerte. Porque lo libró de la espada del faraón. El faraón lo buscaba a Moisés para matarlo. De dos cosas te libra el Señor. Te ayuda y te libra de la espada del faraón. De todo ataque, de toda perversidad, de todo lo malo, de toda persecución. Te libra de todo lo malo el Señor. Te ayuda y te libra de todo lo malo.
¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra generación sea ayudada por Dios y librada de la espada del faraón? Amén. Yo lo anhelo, yo lo quiero. Yo quiero eso. Por eso cada día enseño a mis hijos que hay un Dios poderoso, hay un Dios que ayuda, hay un Dios que obra, hay un Dios que es real, hay un Dios que se manifiesta y obra en gran manera. Amén. Ese es el Dios que nuestros hijos deben conocer. Ese es el Dios que nuestros hijos deben hoy saber que existe. No es un Dios que está mudo, no es un Dios que es inactivo, no. Es un Dios que habla, es un Dios que ayuda, es un Dios que hace prodigios, es un Dios que hace milagros. Por eso los primeros que les tienes que contar cómo es tu Dios es a tu familia. Decirle, mira lo que Dios hizo. Yo oré, yo clamé, Dios respondió. Porque eso es lo que necesitas sembrar en tus hijos. No necesitas sembrar un Dios de teoría, no. Tienes que sembrar a ese Dios que es vivo, a ese Dios que es real en sus corazones. Amén. Eso es lo que tenemos que enseñar hoy en día. Miren lo que pasa de acá. Dice, acompañado de los hijos y de la mujer de Moisés, el suegro de Moisés se fue al monte de Dios en el desierto, que era donde Moisés estaba acampando. ¿Dónde estaba acampando Moisés? Mira, Moisés estaba acampando, dice, en el monte de Dios. ¿Cuál era el monte de Dios? Ese monte donde Dios se le presentó a Moisés para su llamado. Ahí estaba. ¿Qué quiere decir? Que Moisés nunca se movió de su llamado, que Moisés permaneció en el llamado que Dios le hizo. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos permaneciendo en el llamado que Dios nos ha hecho? ¿Cuántos de nosotros seguimos firmes en ese llamado que Dios nos hizo? ¿Cuánto permanecemos firmes al Señor desde ese día en que el Señor nos rescató de las tinieblas? Desde ese día en que el Señor transformó nuestras vidas. En el monte de Dios fue transformada la vida de Moisés, porque marcó un antes y un después. De ser él un hombre que se escondía de la gente, de ser un hombre perseguido, de ser un hombre señalado, de ser un hombre que cometió un pecado, a ser el siervo, el ungido, el hombre que Dios necesitaba para sacar a su pueblo de la esclavitud. El monte de Dios marcó un antes y un después en la vida de Moisés. ¿Cuántos de nosotros seguimos permaneciendo en ese monte? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que la vida no ha sido fácil, de que hemos tenido circunstancias difíciles, de que las cosas se han puesto duras, cuántos de nosotros seguimos permaneciendo en el monte del Señor? Eso es lo que Dios hoy nos está preguntando. Porque hay muchos hijos de Dios que a la menor tribulación salen huyendo. A la menor tribulación le dan la espalda al Señor. A la menor tribulación dicen que las cosas de Dios no son para ellos. Dice que Moisés estaba en el monte del Señor. Allí estaba acampando. Allí vivía. Lo que Dios hoy te llama es que vivas en su presencia. Necesitamos vivir en la presencia de Dios, necesitamos acampar en la presencia de Dios siempre. Si tú hoy quieres ser una mujer, un hombre de éxito, si tú quieres que hoy todo te vaya bien, si tú quieres ver prodigios y milagros de parte del Señor, si tú quieres ver respuestas de Dios, tienes que permanecer en la presencia de Dios. Acampa en la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos acampando? Ojo, yo te pongo acá, te voy a hacer un paréntesis. Acampar en la presencia de Dios no quiere decir, sí, yo oro todos los días, mando la oración, mando la alabanza y ya. No, acampar en la presencia de Dios es tener constantemente presente a Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que oigo y obedezco, oigo y obedezco, oigo y obedezco. No es que solamente tengo un tiempito con el Señor,
de 5, 10 minutos, 1 hora o 2 horas, y de ahí cuando salgo de su presencia lo dejo a Dios en un lado y hago con mi vida lo que quiero. Eso no es acampar en la presencia de Dios. Eso no es vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios es permanecer en el Señor. Que lo que Dios me ordena hacer, yo constantemente lo estoy haciendo, lo estoy obedeciendo y lo estoy aplicando en mi vida. Eso es vivir en la presencia de Dios. Alabar al Señor, honrar su nombre, glorificar su nombre. Eso es vivir en la presencia de Dios. Hacer las cosas bien aun cuando nadie me ve. Mantenerme íntegro en el Señor. Nadie dice que vamos a ser perfectos. Sí, yo lo sé. Vamos a cometer errores. Pero cuando el Espíritu de Dios redarguye en nosotros, tenemos que venir en pos de ese perdón ante el Señor. No ocultar nuestro pecado y hacer como si nada pasara. No. Si el Espíritu redarguye en nosotros y te dice que has pecado, pues tienes que venir al Señor y ordenar tu vida. Eso es vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios cambia nuestras vidas, cambia la atmósfera, cambia pensamientos, cambia corazones, transforma vidas. Vivir en la presencia de Dios es constantemente saber qué es lo que le agrada a mi Padre y qué es lo que no le agrada. Es ser dependiente de Él en todo momento. Vivir en la presencia de Dios. No quiere decir que solo estás en la presencia de Dios cuando oras en lo secreto y luego se va la presencia. No, la presencia de Dios te acompaña constantemente. La presencia de Dios está contigo. ¿No te pasa que cuando sales caminando al mercado estás hablando con el Señor en tu mente? No es que estás cucucucu, no. Es que es la presencia de Dios la que te sigue, la que está contigo, la que te está hablando, la que te está ministrando, la que te está conversando, la que te está acompañando. Es la presencia de Dios. Vivir en la presencia es eso. No es que tengo 5 minutos con el Padre y la presencia se fue. No. Cuanto más limpios nuestros corazones, más sentimos la presencia. Cuanto más obediencia hay, más sentimos la presencia. Dice que Moisés acampaba en el monte de Dios. Mire qué grandioso es esto. Acampaba en la presencia. ¿Y qué pasó ahí? Donde él acampaba en la presencia de Dios. Llegó su esposa, llegaron sus hijos, llegó su suegro. Miren, en la presencia hay gozo, hay unidad, hay amor, hay plenitud en la presencia del Señor. Cuando vivimos en la presencia del Señor, todos quieren estar con nosotros, todos se acercan a nosotros, todos disfrutan con nosotros. Preocúpense las personas cuando no quieren estar con ustedes. Es que hay algo que está fallando, es que la presencia no está ahí. Es que algo está fallando que hace que la gente se aleje en vez de acercarse. Dice que Moisés estaba en el monte del Señor y llegó Yetro, su suegro, y no solo llegó Yetro, sino que llegó su esposa, llegó sus hijos a verlo a Moisés. Miren qué grandioso. Todos quieren estar contigo, todos quieren estar a tu alrededor, todos te aman, todos te extrañan, todos quieren disfrutar momentos contigo. Llegaron ahí. Ahora, la pregunta es que ustedes se van a responder cada uno personalmente. Las personas que te rodean, ¿quieren estar contigo? ¿Quieren estar a tu alrededor? ¿Quieren disfrutar contigo? Las personas que te rodean se sienten felices de vivir contigo, de estar a tu alrededor, de estar contigo. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y si tu respuesta es sí, es porque la presencia de Dios está fluyendo en ti. Es porque la presencia de Dios está contigo y te acompaña donde quiera que vas. Pero si no quieren estar contigo, si no quieren y si huyen de ti, es que porque hay algo que está evitando la presencia del Señor en tu vida. Pidámosle al Señor que examine nuestros corazones. Amén. Pidámosle al Señor que examine nuestras vidas. Señor, ¿qué hay en mí
que tu presencia no la perciben en mi vida. ¿Qué hay en mí? Y el Señor te va a revelar lo que hay en ti. Y va a hacer que trabajes esa área para que puedas ver un cambio en tu vida con la presencia de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Dice que era donde Moisés estaba acampando. Allí le dijo a Moisés, mira lo que su suegro le dice a Moisés. Yo quiero que tú me prestes atención acá. Dice, allí le dijo a Moisés, yo soy Yetro, tu suegro. ¿Quién le dice? Yo soy Yetro, tu suegro. Mira que él con autoridad le habla a Moisés. Yo quiero que tú prestes atención acá. Acá había algo que lo caracterizaba a Yetro. Y era esa identidad que él tenía, era esa autoridad que él tenía, que se presenta de esta manera. Yo soy Yetro, tu suegro, y vengo a verte con tu mujer, con tu mujer. Sus 2 hijos vienen con ella, le dice. Mira, Yetro no solamente, yo quiero que me prestes atención acá. Tu suegro no solamente es portador, no solamente es que te va a visitar para darte ánimo, para motivarte, no, para que tú le cuentes lo que Dios ha hecho, para ver tu testimonio, no. Tu suegro también es portador de buenas nuevas. Tu suegro es portador de las bendiciones. Tu suegro es portador de cosas buenas a tu vida, de cosas que tú anhelas, cosas que tú amas, cosas que tú quieres. Es canal de bendición. Mira, porque él estaba llevando, le dice, yo soy tu suegro. Cuando él le dice eso, yo puedo entender que Yetro le estaba diciendo, mira, yo soy alguien especial para ti. Yo soy alguien que te viene a ofrecer, a dar esa seguridad, esa protección, esa tranquilidad, esa compañía. Y mira, no vengo solo, le dice, no vengo solo. Vengo con tu mujer y con tus 2 hijos. Te estoy trayendo alegría, te estoy trayendo bendición, te estoy trayendo compañía. Mira lo que Dios nos muestra. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor son estas personas que Dios usa para que lleguen a tu vida y te den ese amor, ese cuidado, esa protección que tú necesitas. Y viene acompañado de bendiciones, de cosas que tú amas, que tú anhelas. ¿Quién que está lejos de su familia no extraña a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus sobrinos, no sé, a sus hermanos, todos, ¿verdad? Extrañamos. Y mira que Yetro le dice, yo soy Yetro, tu suegro, y vengo a verte con tu mujer y sus 2 hijos vienen con ella, le dice. Gloria a Dios. 7. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro. Mira, dice que Moisés salió a recibir a su suegro y mira lo que hace Moisés. Yo quiero que tú me prestes atención acá. Mira la honra que tiene. Mira la honra de Moisés. Y le dice, entonces Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Se inclinó y lo besó. Qué bendición es poder ver que un yerno con su suegro tengan esa unión, ese vínculo tan fuerte, ¿verdad? Dice que él se inclinó y lo besó. Mira qué tal honra siente Moisés hacia su suegro. Y esa es la honra que Dios quiere que nosotros tengamos con las personas que amamos, con las personas que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Amén. Dice, y se inclinó y lo besó. Y luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban, mira, había buena comunicación. Luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban, entraron en la tienda. Bendito sea el Señor. Miren qué tal conexión, qué tal vínculo, cuánto amor, cuánta honra había. ¿Y ustedes creen que era de gratis? No, ¿verdad? Acá tuvo que pasar algo entre ellos. Acá tuvo que pasar algo poderoso entre ellos. Moisés estaba casado con la hija de Yetro. ¿Entiendes? Estaba casado con la hija de Yetro. Yo le pregunto algo. Si ustedes tienen un yerno o una nuera, pongámonos en este caso, que haga sufrir a sus hijos, que los trate mal a sus hijos, ¿ustedes los van a querer?
¿Ustedes lo van a honrar? ¿Ustedes lo van a respetar? No, ¿verdad? Ustedes no van a hacer nada de eso. Ustedes cuando ven que su nuera o su yerno trata con amor a sus hijos, trata con amor a sus nietos, los cuida, los protege y todo, usted ahí el amor en su corazón crece hacia ellos y los honran, los respetan, los aman, los protegen, los cuidan, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta relación que había entre este suegro y este yerno. Era un amor y un respeto mutuo. Amén. Era un amor y un respeto mutuo. Era una estima tan grande que se sentían, pero era mutua. Habían sembrado y trabajado eso ambos. Amén. Y el Señor nos demuestra que nosotros podemos amar, honrar y respetar a alguien que no sea de nuestra sangre. A veces solamente nos llenamos de elogios, de cumplidos, solamente con los que son nuestra sangre. Y olvidamos que hay personas a nuestro alrededor a quien Dios nos pone para también honrarlos, para también amarlos, para también respetarlos, para también cuidarlos, también protegerlos. Amén. Entendamos eso. Dios no solo te ha dado amor para amar a los de tu sangre, también te ha dado amor para amar a tu prójimo. Y es lo que nosotros debemos entender. Hoy en día falta mucha gente que demuestre amor a su prójimo. Se ha perdido la honra, el respeto, el amor, la protección para con tu prójimo. Se ha perdido. Y aquí es algo grandioso cuando Dios ve que un yerno y un suegro se llevan bien y se demuestran honra, respeto, protección, amor, cuidado. ¿Ve? ¿Qué más dice? Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho por Israel y en contra del faraón y de los egipcios. Mira lo que le contó. Mira lo grandioso que le contó. No estaban hablando, oye, ¿qué dice Magali? ¿Has visto la serie de Netflix? Mira qué está pasando en YouTube o qué está pasando con esta novela. No, no estaban hablando de eso. No estaban hablando de eso. Estaban hablando de lo que Dios había hecho a través de la vida de Moisés. Estaban hablando cosas que edificaban, estaban hablando cosas que aumentaban su fe, que veían y hacían conocer más al Dios en el que ellos dos creían. Amén. Yo te quiero decir algo. Con esto no te quiero decir de que las 24/7 cada minuto vas a estar hablando de Dios. Pero lo que Dios te dice es que las conversaciones que tú tengas con tu familia sean edificantes, que siempre aproveches los momentos para edificar la vida de los tuyos, que siempre compartas cosas que han servido de bendición para tu vida, que cuentes experiencias que van a ayudar a tus hijos, a tus nietos, a tus primos, a tus sobrinos, a tus hermanos, a edificar sus vidas. Amén. Yo no sé si hasta acá ustedes me están entendiendo todo lo que hoy nos está hablando el Señor a través de la vida de Jetro y de Moisés. Amén. Ellos eran varones de Dios, eran hombres de Dios. Y dice que ellos se sentaron y que Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho por Israel y en contra del faraón y de los egipcios, así como todos los trabajos que había pasado en el camino, así como todos los trabajos que había pasado en el camino y cómo el Señor los había librado. Mira, dice que esta fue la oportunidad de Moisés de contarle su testimonio a su suegro. Le dijo, mira, Jetro, te cuento, el Señor me llevó a sacar del cautiverio a Israel y todo este camino por el cual yo pasé y todo lo que tuve que pasar fue difícil, fue doloroso, quizás le dijo por un momento perdí la fe,
por otro momento dudé en que el Señor podía hacer algo, se me acababan las fuerzas, no sabía qué hacer, pasé insomnio, pasé hambre, pasé temor, pasé angustia. ¿Qué le estaría contando? Pero dice que todo lo que el Señor había hecho le estaba contando a Jethro. Jethro, entendamos que él era un sacerdote. Él sabía lo que Dios podía hacer. Pero Dios usó la vida de Moisés para que él le cuente. ¿Qué quiere decir? Para que reafirme su fe, para que reafirme su convicción, para que aumente esa fe en el Señor que ya conocía. Lo que hoy el Señor te dice, cada vez que converses con alguien, háblale de mí, de lo que Él ha hecho, de dónde Dios te ha sacado, de dónde, qué Dios te ha perdonado, cómo ha transformado tu vida. Oye, te cuento, yo antes era bien renegona. Yo renegaba de todo y con todos. Pero desde que conocí a Dios, vino el amor de Dios sobre mi vida. Vino la paciencia, la mansedumbre y Dios me cambió. Ahora cuando converso, cuando hago, cuando alguien me dice algo, cuando alguien me hace algo, soy paciente. Soy así como el Señor dice, tardo para la ira, mi boca se frena para responder algo. Porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo hablemos, para que puedan conocer al Dios en el que tú y yo creemos, que es un Dios vivo y real. ¿A cuántos Dios les ha respondido sus oraciones? ¿En cuántos de ustedes Dios ha hecho milagros? ¿En cuántos de ustedes que han clamado, Dios ha sido propicio a ese clamor? Amén. Entonces, ¿tenemos cosas que contar o no tenemos cosas que contar de Dios? ¿Tenemos testimonio o no tenemos testimonio? Entonces podemos sentarnos a tomar un café con alguien y poderle contar lo grandioso y maravilloso que es tu Dios. El problema es que cuando no hay gratitud a Dios, no tenemos nada que decir. Ay, hermana, es que no sé qué decirle, qué le hablo, qué le cuento. Entonces no está viendo gratitud en tu corazón. Entonces no está viendo honra al Señor. Pero si constantemente tú sabes todo lo que el Señor hace por ti, desde que te levantas hasta que te acuestas y durante todo tu día, el Señor está obrando, está obrando, está obrando. Hay mucho que contar al Señor si tu corazón es agradecido. Amén. Cuando nuestro corazón es agradecido, tenemos mucho que hablar de Dios. Pero cuando no hay gratitud, no sabemos qué decir del Señor. Solamente decimos, Dios es nuestro Padre y Jesús nuestro Salvador. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Porque no hay gratitud en nuestro corazón. Y perdónenme que se los diga así. Pero esa es la realidad que muchos hijos de Dios atraviesan. La falta de gratitud a su Padre. Dice que Jethro con Moisés se sentaron y Moisés le contó todo. Desde lo bueno y lo malo que pasó. Pero cómo Dios se glorificó sacando a Israel de Egipto. Qué grandiosa esa conversación. Ya me imagino cuántas horas habrán conversado ahí sentados, ¿verdad? ¿Cuántas horas? Dice 9. Jethro se alegró. Mira lo que sucedió. Después de todo lo que Israel le contó, Jethro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel al librarlo de las manos de los egipcios y dijo, ¿qué ocasionó en Jethro todo lo que Moisés le contó? ¿Qué ocasionó? A ver, estamos Alegría. atentos, ¿no? Amén, hermana Mila. Gracias por estar conectada, hermana Mila. Causó alegría, dice. No se me distraigan porque yo quiero que ustedes entiendan bien el mensaje que Dios hoy está mandando a su pueblo. Amén. Dice que Jethro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel al librarlo de las manos de los egipcios y dijo, bendito sea el Señor que los libró a ustedes de manos de los egipcios y de manos del faraón. El Señor libró al pueblo de manos de los egipcios. ¿Qué hizo Jethro? Mira, yo te voy a decir algo. Jethro no estuvo en esa lucha. Jethro no estuvo en ese momento
que Moisés pasó todo lo que pasó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Yetro no estuvo presente cuando vinieron las plagas, cuando el pueblo caminó por el desierto. Yetro no estuvo presente en nada de eso, no estuvo presente. Pero dice la palabra de Dios que glorificó al Señor. Glorificó al Señor. No puedes haber sido parte de ese milagro, no pudiste haber sido parte de ese trabajo, de ese caminar, de ese testimonio, pero sí eres un hijo de Dios que sabe lo que tu Dios es capaz de hacer, y como hijo de Dios te corresponde glorificar el nombre de tu Señor. Bendito sea su nombre. El Señor está pidiendo honra. El Señor está pidiendo que sus hijos sean agradecidos. El Señor está pidiendo que compartas tu testimonio, que lo des a conocer al Padre. Por eso el Señor de un tiempo acá dice, todo lo que me pidan yo lo haré. ¿Para qué? Para que testifiques, para que hables de que hay un Dios vivo, real, poderoso, glorioso, que hace cosas sobrenaturales y sorprendentes. ¿Te están pasando cosas sorprendentes? Amén. ¿Te están pasando cosas sorprendentes? No, hermana. Te falta más glorificar al Señor. Yo te aseguro que si tú agradeces más y glorificas más y la presencia está contigo, cosas maravillosas verás en tu vida. Pero si no glorificamos al Señor, nos quedamos calladitos, no contamos testimonio, no contamos lo que pasa, no glorificamos el nombre del Señor y menos somos cero agradecidos, entonces vas a seguir esperando sentada un milagro. Que lamento decirte, tal vez no suceda. No sucederá. Pero el Señor está buscando gente como Moisés y como Yetro. Yetro no estuvo en ese lugar. Yetro no estuvo con Moisés, pero Yetro glorificó el nombre del Señor, honró a Dios por lo que hizo con su pueblo, honró a Dios porque hizo maravillas y prodigios y cuidó de su pueblo. No fue necesario que él lo viviera, solo fue necesario oír que Dios lo hizo para glorificar su nombre. Solo te falta oír lo que él hizo para que lo glorifiques. Y luego ya no serás un oidor, sino serás alguien que viva lo que Dios haga. Amén. Ya no solo serás un oidor, ya no solo te vendrán y te contarán lo que Dios hace, no, sino que experimentarás, vivirás, disfrutarás de esas cosas maravillosas que Dios hace. Pero tienes que honrar al Señor. No sé qué está pasando con su pueblo. No sé qué está pasando con sus hijos, que han enfriado su corazón y no glorifican a su Padre. No necesitas ser tú el que reciba para que glorifiques a ese Dios poderoso. Más te vas a gozar. Si tú te gozas de lo que Dios hace con tu hermano, con tu prójimo, más te vas a gozar cuando Dios lo haga en tu vida. Pero tienes que honrar el nombre de tu Señor. Amén. Dice 11. Ahora sé que el Señor es más grande. Mira lo que ocasionó en Yetro esto. Yetro era sacerdote, dice la palabra de Dios. Servía a Dios en una ciudad. Dice que él se alegró de todo lo que Dios hizo. Glorificó a Dios. Pero mira qué impacto más trajo en la vida de Yetro esto que Moisés le contó. Dice, ahora sé, dijo Yetro, ahora sé que el Señor es más grande. Es más grande. Yo sabía que el Señor era grande, en otras palabras. Yetro dice, yo sabía que el Señor era grande, pero ahora creo que es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él los venció. ¿Qué dijo? Se alegró de que Moisés fuera instrumento del Señor, pero sabía, y esta es la honra que se le da a Dios, sabía que no fueron las fuerzas de Moisés, sino que fueron las fuerzas de Dios quien originó, quien permitió, quien hizo que esto pasara.
Amén. Cuando nosotros entendemos ese principio, es mucho más poderoso aún, ¿verdad? Yo soy un instrumento de Dios. ¿Por qué podemos decir que somos un instrumento de Dios? Porque oramos, porque estamos de intercesoras, de intercesores, frente a una necesidad, frente a una situación, frente a alguna cosa. Somos los intercesores, somos los que pedimos, los que clamamos, los que lloramos, los que suplicamos al Señor. Y es el Señor con su diestra de justicia el que obra y trae eso sobrenatural que estamos pidiendo y clamando. Por eso él dijo, ahora sé que el Señor es más grande. Más grande. Yo sabía que el Señor era grande, pero con esto que me cuentas, el Señor es mucho más grande de lo que yo imaginaba. Por eso es que es tan importante los testimonios. Honrar y glorificar a Dios, por eso es importante. Porque la gente va a poder crecer, crecer en ese entendimiento de quién es tu Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice 12, y con este acabamos. Luego Yetro, el suegro de Moisés, ofreció holocausto y sacrificio para Dios. O sea, no solo bastó que Yetro se alegrara, no solo bastó que Yetro glorificara, no solo bastó que Yetro reconociera la grandeza de Dios, sino que Yetro presentó, dice la Biblia, presentó holocausto y sacrificio a Dios. Ojo, y préstame atención con esto que te voy a decir. Y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Perdón. Mira, él preparó un banquete. Él preparó un holocausto y un sacrificio para Dios. Y no solo fue para que él y su familia lo disfrutaran. No solo fue para que él, para que Yetro, Moisés y los hijos de Moisés lo disfrutaran. No. Dice que vino Aarón. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. ¿Y a quién trajo Aarón? A los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Trajo a los ancianos, a esta gente, a esos ancianos instruidos en la palabra, a esos hombres de fe. Trajo a esos hombres de fe, a esos hombres que conocían del Señor. Amén. Maduros en el espíritu, en la fe. Maduros en el espíritu, para que puedan entender lo que estaba sucediendo. Amén. O sea que cuando Dios salga algo sorprendente, algo maravilloso, no dudes en invitar a tus hermanos a Cristo a su casa. Hermana, estoy ofreciendo una cena, un almuerzo porque Dios ha hecho esto en mi casa. Es válido hacer eso. Es un ejemplo que nos da la palabra. Yetro presentó holocausto y sacrificio al Señor y Aarón trajo a los ancianos de la iglesia, a los ancianos del pueblo y comieron delante del suegro de Moisés y delante de Dios, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Miren hasta qué punto Dios quiere que compartas esa alegría, ese gozo de poder honrar las maravillas que el Señor hace. Mira hasta qué punto va el Señor. Mira hasta qué punto las escrituras nos enseñan que debemos de honrar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Compartan lo que Él ha hecho. Compartan lo que Él hace en sus vidas. Honren al Señor. Honren al Señor. Cuando uno honra al Señor, dice Dios, al que me honra, ¿qué? Al que me honra, ¿qué dice el Señor? Lo honraré. Lo Amén, honraré. gloria a Dios. Al que me honra, yo lo honraré. ¿Cuántos de nosotros estamos honrando al Señor? ¿A cuántos de nosotros Dios nos está honrando? ¿A cuántos de nosotros es la palabra? ¿A cuántos de nosotros Dios nos está honrando? Porque el Señor dice, al que me honra, al que reconoce mis atributos, al que me glorifica, al que me declara, al que cuenta mis maravillas, al que me honra. Amén. Yo lo honraré. Bendito sea su nombre.
Hermanos, no sé, Dios hoy día ha querido hablar a su pueblo de una manera muy especial. Hablar de honra, hablar de gratitud, es lo que el Señor ha querido hablar con nosotros esta noche. Yo les digo algo. Hace un tiempo yo les vengo diciendo de que se ha abierto un tiempo especial en el Señor. Hay un tiempo donde el Señor quiere obrar en favor de su pueblo. Pero su pueblo está dormido, pero su pueblo está con su fe pasiva, pero el pueblo está en silencio, el pueblo se desanima, el pueblo se llena de miedo, de temor, el pueblo se aleja de Dios, se enfría en el Señor. Y hoy Dios ha traído una palabra que nos tiene que hacer volver al camino. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Oigamos la palabra y pongámosla por obra. Si tú quieres ver eso sobrenatural de Dios, pon por obra lo que hoy el Espíritu te revela. Porque la palabra de Dios no viene de casualidad. Porque la palabra de Dios viene con un propósito a nuestras vidas. Vuelvan a leer este versículo, vuelvan a leer Éxodo 18 del 1 al 12, vuelvan a leerlo. Y ahí mediten en la palabra, dile, Señor, qué versículo, qué línea de esto que hoy he leído me estás hablando a mí. ¿Qué es lo que a mí me falta hacer de estas líneas, Señor? Porque hoy quiero hacer lo que tú esperas que yo haga. Hablemosle al Señor. El Señor hoy nos habla a través de su palabra. Y yo sé que a través de su palabra el Señor va a traer libertad a muchos corazones, a muchas vidas. Así es que yo les pido en esta noche que hablen al Señor en lo secreto, que conversen con Él en lo secreto, que le pidanle al Señor que escudriñe sus corazones y díganle al Señor que haga cosas nuevas en ustedes a partir de hoy. Vivir en la presencia de Dios es vivir en constante gratitud y obediencia al Padre, en constante. Sé que hay días que no son tan buenos y sé que hay días muy buenos. Y aún en lo bueno y en lo malo, agradezcanle al Señor. Porque todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Así es que honren al Señor con su gratitud y honren a los siervos que el Señor usa y escoge para poder poner de manifiesto su gloria, su amor y su poder. Éxodo 18, del 1 al 12, es nuestra enseñanza del día de hoy. Éxodo 18, del 1 al 12. Amén. Bueno, hermanos, les mando un besote a cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas, que esta semana, que lo que resta de la semana sea una semana victoriosa en su nombre y que cualquier asunto que ustedes tengan, cualquier situación que se les presente, sea el Señor ayudándolos con esa diestra de justicia para gloria de su nombre. Amén. Les mando un besote. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos el día martes para una nueva palabra del Señor. Amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que su favor y su gracia los rodee siempre en el nombre de Jesús. Bendiciones, cuídense.